Mientras tanto, saludamos al doctor Miguel Ángel Cuenya, que ya está conectado por aquí. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas, acá listos y preparados para tocar un tema relacionado con la historia de nuestra ciudad. Y el tema que yo había elegido para hoy era reflexionar un poco sobre espacio y tiempo, tiempo y espacio en la vida cotidiana de la ciudad. Un tema que normalmente pocas personas se ponen a reflexionar, ya que, digamos, es un problema relacionado con la historia cultural, con la historia de la tecnología, con la historia social, con la historia económica. Es decir, abarca e impacta en la mayor parte de la vida cotidiana de los habitantes de un espacio, puede ser de una aldea, puede ser de una villa, o en nuestro caso, una ciudad. Por eso es muy importante reflexionar sobre los cambios generados en diversos momentos de la historia de la humanidad, en diversos momentos de la historia de nuestra ciudad, y que nosotros podemos decir el impacto de la llegada de la modernidad, aunque es un tema y un término relativo que entendemos por modernidad, que podemos hablar de la modernidad del siglo XVI, en el siglo XVII, finales del XVIII, mediados del XIX, finales del XIX, y podemos entrar a analizar también el siglo XX. Y uno de los conceptos que nosotros debemos tener presente se relacionan indefectiblemente con el tiempo y el espacio, con los grandes cambios, que podemos decir con las sorpresas que estos cambios han generado en los habitantes de un espacio urbano, en nuestro caso en la ciudad de Puebla. Y nosotros siempre comenzamos planteando justamente que los conceptos de tiempo y espacios aparentemente pueden parecer los mismos en todas las épocas y en todas las sociedades, pero esto no es así. Cada ciudad, cada villa, desde tiempos remotos, desde sus orígenes hasta el presente, el tiempo y el espacio y el espacio y el tiempo se perciben de manera diferente. Basta comparar, por poner un ejemplo, la percepción de lo que sería la madrugada, las 5 de la mañana en el puerto de Veracruz, en la Ciudad de México, en Puebla, en Chignahuapan, por poner algunos ejemplos. Y es evidente que esta percepción es diferente, porque está relacionada con las actividades cotidianas que realizan los habitantes de un espacio, ya sea un jornalero, un empleado bancario, un campesino, un docente universitario, un estudiante universitario, y en cada uno de ellos, evidentemente, la percepción del tiempo, la percepción del espacio es diferente. Es por ello que debemos pensar en el tiempo como una construcción cultural que necesariamente estaba asociada a nuestras actividades laborales, sociales, culturales, cotidianas, políticas, domésticas, y de allí que este concepto de tiempo y espacio eran diferentes a mediados del siglo XVII, finales del siglo XVIII, finales del XIX o segunda mitad del siglo XX, o inclusive podríamos nosotros pensar el concepto que ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Claro, lo que nosotros tenemos que reflexionar también es qué fue lo que modificó esta percepción y en qué sentido se realizaron estas modificaciones. Un primer elemento generalizador, podríamos poner otros, sería el reloj. El reloj tuvo desde el siglo XIV un proceso de evolución complejo, una tecnología verdaderamente fantástica, y en donde eran instrumentos de no solamente el reloj de arena, sino el reloj de agua. Colón manejaba dos ampollas con agua para dar la vuelta, en donde el agua no tenía la fricción que iba a tener la arena y que indefectiblemente modificaba el paso de esta y modificaba el contar las horas. Pero, por otro lado, no todos medían el tiempo con estos instrumentos. El reloj que hoy cada vez menos personas lo utilizan. Yo sigo utilizando el reloj, por supuesto, pero los jóvenes miran la hora en el celular. A mí no se me ocurre mirar la hora en el celular. Bueno, cuando lo tengo encendido puedo ver la hora, pero normalmente yo agarro el brazo y miro el reloj. Son percepciones diferentes.
Pero así como uno mira el reloj, como otros miran el celular, muchos se regían por el uso del tiempo solar, en las localidades pequeñas el horario estaba relacionado con la llegada del ferrocarril, el silbato de la locomotora, por decirlo de alguna manera, marcaba el ritmo de la vida, las campanas de la iglesia también, llamando a misa de 6 o llamando a misa de 7, iban marcando parte de la vida, y también el silbato de las fábricas en el siglo XIX, al comienzo del siglo XX, marcaba la entrada y la salida de las fábricas y eran los ritmos a los cuales yo quería señalar. Es muy probable que todo se haya ido sumando para construir un estilo de vida que fue cambiando, que se fue transformando, y de ahí el desarrollo o la importancia que tuvieron los medios de comunicación que otorgaban un sentido diferente al estilo de vida o al ritmo de vida. Yo siempre he señalado de que no es lo mismo, históricamente hablando, no es el día de hoy, pero no es lo mismo ir de aquí a Veracruz en carretera que de Veracruz a Puebla. No es lo mismo bajar que subir. No es lo mismo ir a la Ciudad de México con una pendiente muy suave hasta Llano Grande y bajar más abruptamente, que venir del Valle de México, subir abruptamente, llegar allá y después empezar una leve pendiente. Hay tiempos, hay ritmos. Por eso muchas veces se marcan en tiempo de distancia. Y cuando yo estoy hablando de las grandes caravanas de recuas de mulas que llevaban las cargas y que lógicamente tenían un tiempo para ir a Veracruz y un tiempo para regresar, que eran tiempos, distancias diferentes. Por eso es que el desarrollo del transporte se vinculó o se relacionó con el tiempo, se relacionó con el espacio geográfico. Pongamos un ejemplo, así concretamente relacionado con la historia de nuestra ciudad. Nosotros podemos hacer una referencia muy concreta y específica a la llegada del tranvía o el llamado ferrocarril urbano en 1880. Hasta esos momentos la gente estaba acostumbrada, los vecinos de la ciudad estaban acostumbrados, no importaba si fueran ricos o pobres, todos, a realizar largas caminatas para moverse por los distintos rumbos de la ciudad. Claro, los ricos a lo mejor tenían un carruaje a caballo, pero no en todos los lugares había carreteras para que pudieran entrar estos carruajes. Por lo tanto, se caminaba mucho. Eran comunes los caminos de terracería. Por lo tanto, en esta perspectiva, la percepción y la dimensión de la distancia con la llegada del tranvía comenzó a cambiar. Los tiempos y las distancias comenzaron a modificarse y la percepción fue cambiando. Lo mismo sucedió con el ferrocarril. El ferrocarril llega a Tehuacán, pero no llega a Izúcar. Por lo tanto, la distancia entre Puebla y Tehuacán se acorta mientras que se aleja relativamente la distancia a Izúcar o a Cuautla, por poner un ejemplo. Los habitantes de Puebla sabían perfectamente bien cuánto tiempo les llevaba en época de seco, en época de lluvia, ir caminando de un determinado barrio al centro de la ciudad, al lugar de trabajo, a la escuela, lo que significaba la creciente del río San Francisco y cómo caminar hasta el puente de San Francisco para poderlo cruzar, porque el puente de Obando y los demás puentes estaban inutilizados por la creciente del río San Francisco. Es decir, la dimensión de la distancia formaba parte de la realidad cotidiana y se debía, por lo tanto, caminar desde temprano para llegar al trabajo, para llegar a la escuela. Desde comienzos de la década de 1880, el ferrocarril en la ciudad de Puebla inauguró una nueva etapa en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Fue a principios de la década de 1890, con la inauguración del ferrocarril industrial que iba por toda la zona cercana, digamos, por lo que nosotros conocemos como la vía fábrica, y que eso modificó el ritmo de vida, alejó y acercó al mismo tiempo, permitió que los habitantes que trabajaban en esas fábricas vivieran en los barrios fabriles y se acercaran con el tranvía al centro de la ciudad. De otra manera les quedaba aparentemente muy lejos, y este tranvía fue concebido justamente para el traslado de los trabajadores o de las trabajadoras y también para que pudieran llegar a tiempo al trabajo y que pudieran vivir en lugares lejanos también.
Se estableció, por lo tanto, una importante relación entre el centro y la periferia. Hoy nosotros lo podríamos plantear de otra perspectiva. Vivir en Cholula hoy, en cualquiera de las dos Cholulas, es vivir en la zona conurbada de la ciudad, forma parte de un espacio integrado totalmente a la vida cotidiana. Pero hace 10 años atrás, vivir en Cholula era vivir en un espacio lejos, lejos. ¿Por qué? Porque el transporte no era el mismo, las carreteras no estaban adecuadas para este movimiento de personas. Y dije Cholula como podría haber dicho Amozoc o cualquier otro. Los tranvías, en ese sentido, no solamente cambiaron la relación tiempo-distancia, sino que permitieron la socialización, la percepción de otra realidad, de cómo mirar el paisaje, desde el tranvía, desde la distancia, el paisaje urbano, el paisaje suburbano. Posibilitó subirse al tranvía sin plantearse los agobios del sol, los agobios de la lluvia, los agobios del clima. Y esto fue algo sumamente importante. Pero el tranvía no solamente, con esto yo quisiera terminar, no solamente permitió el desplazamiento hacia los lugares de trabajo, sino también hacia los espacios de diversión, los espacios lúdicos, como el Paseo Bravo, como el Paseo de San Francisco. Y también permitió que se utilizara el tranvía como parte del transporte de carga, del servicio postal, y había 2 coches de tranvía dedicados al servicio fúnebre para llevar los cuerpos de los difuntos y los familiares del cortejo hasta el Panteón Municipal, al Panteón Francés o al Panteón La Piedad. En una década, los habitantes de Puebla ya se había creado la necesidad de trasladarse en vehículos, en este caso el tranvía, a distintos puntos de la ciudad. La modernidad, entre comillas, acortaba los espacios y ayudaba a medir los tiempos. Y Puebla fue un espacio privilegiado. Conjuntamente con Guadalajara, conjuntamente con la Ciudad de México, fue la tercera ciudad en donde se estableció este sistema de transporte y que, lógicamente, vino a modificar y a permitir que el espacio urbano se ampliara, que el espacio se transformara y se integrara mucho más en esa sociedad. Eso es el tema que yo les quería tocar el día de hoy, justamente, sobre espacio y tiempo, tiempo y espacio en la vida cotidiana de la ciudad de Puebla. Muchísimas gracias. Doctor Cuenya, le agradecemos muchísimo, le mandamos un gran abrazo y nos vemos por aquí el siguiente jueves. Gracias, claro, doctor. Sí, por acá nos vemos, gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está otro capítulo más de la historia de Puebla.